Estamos aquí en la calle Coral, número 282, en Brisas del Mar, en Ponce. Gloria a Dios, aleluya. Aunque somos poquitos, pero aunque seamos poquitos, en la alabanza, ¿verdad?, está la bendición. Y dice la palabra del Señor que donde 2 o 3 están, ahí el Señor está. Y Él se glorifica en medio de su pueblo. Vamos a tener la lectura de la palabra. Hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a buscar en el Salmo 66. La lectura de la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti los enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensanchaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios, y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales, engordados te ofreceré. Con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Santo, aleluya. Vamos a orar por la palabra. Gracias, Señor, porque me has permitido estar en tu casa, poder alabar tu nombre y bendecirlo. Gracias por la palabra. Esperemos, Señor, que llegue a cada hogar, los que nos están viendo por internet, los que necesitan de tu palabra para poder seguir. Y gracias, Señor, por tu infinita misericordia, porque siempre estás con nosotros, siempre guardándonos. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga una vez más, amada Iglesia de Jesucristo el Vencedor, y a los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Hay veces que es un poquito difícil, ¿verdad?, transmitir estos programas a través del canal de YouTube. Eso coge a veces muchas horas y hay que editarlo y hay que trabajar en eso. Pero damos gracias al Señor porque por lo menos es una herramienta más que el Señor nos da para llegar, ¿verdad?, a diferentes personas. Y es importante, ¿verdad?, que nosotros a través de la palabra del Señor nosotros crezcamos. Hoy quiero hablarles del crecimiento espiritual. Quiero ver si nosotros hoy salimos con un concepto diferente de lo que nosotros quizás pensamos que es ser la posición que nosotros tenemos en Cristo. Porque muchas veces nos equivocamos y vivimos como si un día fuéramos cristianos y otro no. Vivimos como si fuéramos, bueno, hoy soy cristiano, pues estoy dentro del arca, porque el arca es un tipo de Cristo. Estoy dentro del arca, pero caminando tropecé dentro del arca. Ya no estoy dentro del arca, están totalmente equivocados, ¿verdad? Cuando uno entrega su corazón y su vida al Señor, ya el Señor, ¿verdad?, hace un milagro maravilloso en la vida de uno, que uno no sabe, porque Nicodemo
era un hombre que conocía toda la palabra de Dios, conocía todo. Y el Señor le dijo, si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. Y él tenía su mente tan humanizada que decía, pero ¿cómo es eso de nacer de nuevo? ¿Tengo yo que entrar acaso en el vientre de mi madre y nacer nuevamente? Y el Señor le dijo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y le dijo, no te maravilles que yo te digo que tienes que nacer de nuevo, porque tú escuchas el viento, oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene y a dónde va, y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y él quería seguir indagándole a Jesús, pero Jesús le dijo, bueno, te estoy hablando de cosas terrenales y no crees. Imagínate si yo te hablo de las celestiales. O sea que realmente cuando hay un nuevo nacimiento, usted está, ¿verdad?, en la familia de Dios. Usted es cristiano. Y quiero que usted tenga ese contexto. Y una vez usted entienda lo que es ser un verdadero cristiano, ¿verdad?, pues lo que le resta es crecer en esta vida, ¿verdad?, hasta que el Señor nos llame. Y vamos poco a poco. Cada uno, ¿verdad?, como el Señor va dando esa medida. Y eso es lo que quiero, ¿verdad?, que ustedes se lleven esta mañana. Así que vaya conmigo a Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro está casi al final de la Biblia, pero no sé si Milagro lo puede proyectar porque es un solo versículo. De hecho, se puede quedar ahí sentado. Vamos a estudiar este versículo, vamos a estudiar la palabra de Dios. A mí me gusta estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Y es importante que usted estudie la Biblia. Ese es el mapa, ese es el GPS de este tiempo, ese es el GPS que nos va a llevar al cielo, ¿verdad? Así que dice Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro, mi vida ya está tranquila, sin presión ninguna, que ahorita no teníamos sistema, llegamos pero gracias al Señor. Eso es un mensaje que tengo que cambiar todo eso ahí. No todo, pero algunas cositas. La computadora hay que cambiarla. Bueno, así que ahí lo que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, Segunda de Pedro 3:18. Y Pedro exhorta, ¿verdad?, aquí en este versículo a la iglesia y dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ese es el versículo que vamos a estudiar y lo vamos a decir más adelante. Pero Dios te dice en esta mañana que nosotros tenemos que crecer en la gracia. Y la pregunta es, ¿hemos crecido en el 2025? No de estatura, porque hay muchos aquí que ya no van a crecer más. Estamos hablando espiritualmente. Hemos crecido, vamos a ver algunos puntos importantes que ustedes tienen que conocer del crecimiento. El primer punto que vemos es que el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con nuestra posición en Cristo. Es importante que usted entienda esto. Usted no crece hasta convertirse en un cristiano. Eso es un milagro instantáneo. Cuando usted decide entregar su vida, ¿verdad?, decir que Dios es su Señor, entrega su vida por fe, reconoce que Dios es el Señor de usted, de su vida, reconoce que es un pecador. De hecho, cuando el Señor empezó a predicar en el mundo, ¿verdad?, empezó a decirle a la gente, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores y que necesitamos ser, ¿verdad?, transformados, cambiados, y eso es un proceso. Pero usted no crece hasta volverse un cristiano, eso es algo instantáneo. Puede haber un proceso en que una persona, ¿verdad?, Dios esté tratando con ella hasta llevarlo, eso pasa, ¿verdad? Usted empieza a visitar la iglesia y poco a poco va hasta que usted se sienta en el corazón que tiene que decirle al Señor, como dice la Biblia, públicamente acepta al Señor como su Salvador personal. Pero eso es algo entre usted y Dios, y cuando Dios lo ponga en su corazón, usted da ese paso. Pero
Una vez usted dé ese paso, usted es colocado en Cristo. Usted es puesto ahí. Y me gusta este ejemplo del arca, porque el arca es un tipo de Cristo, y en el momento que hubo el diluvio, las personas que se salvaron entraron al arca. Para usted salvarse tiene que entrar a Cristo, tomar esa decisión, aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y una vez usted hace eso, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay una nueva creación. Usted no lo va a sentir. Es algo como le dijo Nicodemo, o sea, es algo espiritual. Usted no lo va a sentir, pero dice que si está uno en Cristo, nueva criatura es una nueva creación espiritual. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y entonces, esa es su posición una vez usted toma esa decisión. Segundo, Pablo le decía a los colosenses en Colosenses 2:10, una vez usted hace eso, usted está completo. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Usted está completo. A veces las personas piensan que porque cometen errores ya están incompletos, ya no están en Cristo. Usted una vez toma esa decisión, o sea, el Señor hace que su espíritu nazca, es un nuevo nacimiento, y una vez eso nace, eso no... ¿Usted ha visto una persona que nazca más de una vez? Un bebé o algo. Usted nació y nació. Nació espiritualmente, no vuelve a nacer espiritualmente. Así que estamos completos en Él. Cuando te conviertes a Cristo, eres participante también de la naturaleza divina. Ya tú eres participante, lo dice 2 de Pedro 1:3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido, escuche bien, dadas por su divino poder. O sea, por eso Pablo decía, ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida, Cristo es la vida. Cuando Juan habla en el Evangelio de Juan, dice, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es la vida, y Él vive en ti. Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y en Efesios 1:3, este versículo me encanta, porque una vez usted da ese paso, dice, bendito sea el Dios y Padre, Pablo hablándole a los Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en pasado. Eso pasó ya. Usted se aceptó a Cristo. Usted dice, y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, cuando tú aceptas a Cristo, ¿verdad?, y te vuelves creyente, eres colocado en Cristo. Estás dentro del arca. Cristo llega a vivir en ti. Recibes toda bendición espiritual en el cielo, en los lugares celestiales. Ya tienes todo eso. Todas las cosas que pertenecen a la vida. O sea, nosotros cuando vamos al velorio de una persona que se muere, vemos esa tumba ahí, vemos ese cuerpo. Y piensa que ese cuerpo está ahí. Pero cuando usted se muere y se muere en Cristo, al instante está en la presencia del Señor. El Señor lo relató con el rico y Lázaro. Lázaro fue llevado al seno de Abraham, ¿verdad? Y allí, cuando Cristo muere, todas esas personas, esto, ¿verdad?, otro tema, pero esas personas que estaban en ese lugar, cuando Cristo muere, Cristo las lleva al cielo, porque no podían entrar al cielo hasta que Jesucristo muriera y derramara su sangre por cada uno de nosotros. Y entonces Él era el digno, el único digno, ¿verdad?, para nosotros poder llegar allá. Así que estamos completos en Él y estamos cubiertos. Punto número 2, el crecimiento espiritual no es cuestión del favor de Dios o el amor de Dios. Usted no escucha a un padre cuando le dice a un hijo, bueno, si tú haces esto, yo te voy a amar, si no, no. Bueno, a menos que sea un padre como los que hay hoy en día, que no tienen afecto natural. Pero una persona natural, ¿verdad?, nunca le dice eso a un hijo.
Y Dios nunca le va a decir eso a usted. Dios te ama sin importar lo que tú haces. De acuerdo con Romanos 5:8, Dios nos amó cuando éramos pecadores, cuando éramos sus enemigos, cuando estábamos aislados de Él. Antes que viniéramos, ¿verdad?, Cristo, Él también nos amó. Y cuando usted vino a Cristo, le sigue amando. O sea, en el Señor no hay medidas, no hay calificaciones, no hay niveles graduales en el amor de Dios. Dios te ama de manera, ¿verdad?, un crecimiento rápido. No tiene nada que ver con el tiempo, tampoco tiene nada que ver con el conocimiento. Nicodemo era un hombre que se sabía la Biblia de rabo a cabo. Se sabía todo el Torá. Podía tener el conocimiento del mundo. O sea que el conocimiento, el que tú conozcas es importante, pero el que conozca tanto conocimiento, que tengas maestría, doctorado, no te deja saber. No es una señal como tal de crecimiento. De hecho, la Biblia dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea, el conocimiento envanece, pone a la gente como que, pues, como la gente muchas veces piensa que se lo sabe todo, ¿verdad? Por eso es que dice que envanece, hace que una persona sea orgullosa y vanidad, cuando la persona, pues, lo adula mucho en cuanto al conocimiento. Pero el amor edifica. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con la actividad, tampoco. El que usted esté en cuanta actividad hay, constante, ¿verdad? No tiene nada que ver. No había persona que estuvo más ocupado en la religión que los fariseos. Los fariseos, si usted lee la Biblia, en el tiempo de Jesucristo, ellos ayunaban, oraban, demudaban su rostro para que la gente los viera, ¿verdad? Como que ayunaban y que le dijeran maestro y todas esas cosas. ¿Y qué Jesús dijo de ellos? Que eran como sepulcro blanqueado. O sea, por fuera esa caja bien linda, pero por dentro lo que había eran huesos podridos. O sea, porque Dios conoce el corazón. Nosotros tenemos que tener cuidado con la religiosidad. Aquí nosotros, o sea, tenemos que tener mucho cuidado con ser religioso, o sea, tener una rutina de hacer una cuestión de religión como para agradar a Dios. No. Usted tiene que tener su corazón claro. O sea, reconocer que necesita de Dios. Porque Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cómo tú sabes cuál es la voluntad del Señor? Pídele al Señor que te muestre su voluntad. Porque no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. De hecho, él dice mal, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, pero no predicamos en tu nombre. O sea, no profetizamos, quiere decir, no predicamos en tu nombre. No hicimos esto y no hicimos lo otro en tu nombre. Y él dice, apartados de mí, nunca los conocí. Hay mucha gente que de hecho la Biblia dice claramente, cuando tú ores, no uses vanas repeticiones, porque piensan que por su palabrería serán escuchados. Eso lo dijo Jesús. Y la gente lo que hace es repetir y repetir y repetir cuánta cosa hay. Dios prefiere que cuando tú te arrodilles, tú derrames tu corazón, le digas lo que tú eres. Tú no puedes engañar a Dios. Dios sabe cómo tú eres. Él te conoce. Y aún así te amó. Y sabe cómo tú eres. Yo cada vez que me levanto en la mañana, como decía Héctor, abro los ojos. El abrir los ojos para mí por la mañana es una señal de amor de Dios. Te amó, te está amando. Y obviamente, como ya yo soy su hijo, si me muero, pues para el cielo me voy. Pero el abrir los ojos nada más, tú me amas, Señor. Me amas. Y si no los abrieras, también me amas. Pablo lo decía. Quería irme con Cristo, que está mucho mejor, pero voy a quedarme aquí porque tengo que trabajar. Dios me necesita todavía. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con la prosperidad. Hay gente que ven a uno con buena casa, buenos carros, y como pues ven a uno que está bien, que tiene buen trabajo. No tiene nada que ver con el crecimiento espiritual. Nada. Si tienes mucho, pues Dios te ha bendecido, negativo.
eso no es así. No tiene nada que ver con eso. Dios puede bendecirlo, pero no es un indicador de crecimiento espiritual. Entonces el crecimiento no es cuestión de su posición en Cristo, para resumir. No es cuestión de que Dios lo ame más o menos, del tiempo, del conocimiento, de actividad o de cuán próspero usted sea. ¿Y qué es el crecimiento entonces? Es el crecimiento espiritual, y le voy a dar más adelante una clave que es importante para usted crecer espiritualmente. Pero es hacer que mi práctica encaje con mi posición. O sea, soy una nueva criatura. Que usted entienda eso. Usted es una nueva criatura. Estoy completo en Él. Tengo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Soy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, lo que debo hacer es progresar en mi vida práctica, para vivir de una manera al nivel de mi posición, a lo que yo digo que soy. Es vivir conforme al estándar. Si soy cristiano, pues tratar, ¿verdad?, de vivir esa vida con la ayuda del Señor. Pero en este versículo que leímos, que es segunda de Pedro 3:18, que todavía está ahí. Si ustedes se dan cuenta, en la segunda parte de este versículo, ahí está la clave de usted crecer espiritualmente. ¿Ve? Dice ahí que para crecer, dice, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, en otras palabras, la clave maestra de todo el crecimiento espiritual es darle la gloria a Dios, es glorificar a Dios. Y le voy a explicar ya mismo eso. Tiene que mantener en mente que el tema más grande de todo el universo es darle la gloria a Dios. El tema en el cielo y en la tierra. Glorificar a Dios es el punto más elevado, es la cúspide de la revelación de Dios. Es la razón por la cual usted y yo existimos. ¿Cuál es el fin primordial del hombre? Es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Eso no tan solo es el fin primordial del hombre, lo es todo, y se lo voy a probar aquí. Ejemplo, el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Usted se sienta ahí en la computadora y ve ese documental del universo, pero un documental serio, ¿verdad? No de los ateos que dicen que Dios no existe. Un documental donde realmente hasta dónde el hombre ha podido llegar. Ese salmo, no sé si más de 2500 años se escribió, donde David decía, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Y todavía no creo que haya habido en ese tiempo un telescopio o algo que él pudiera ver como nosotros hoy día podemos ver ese universo. Es impresionante lo pequeño que nosotros somos. Y cuando empieza planeta por planeta, que hay un aparato, ¿verdad?, que ya va por yo no sé dónde, enviando información, fotografía y cuánta cosa hay del universo, y no, o sea, es eterno. Esa es eterno, no tiene fin, es algo tan grande y tan terrible. Y aún así, ¿verdad?, nosotros estamos aquí. Y todo el universo le debe dar gloria a Dios. Por eso dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando el Señor nació, ¿verdad?, cuando vino a este mundo, que lo visitaron, había un coro de ángeles que decía, gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios, dándole gloria a Dios. Y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. También dice la Biblia en el Salmo 16, 8 y 9, dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. En otras palabras, lo que está diciendo ahí es que todo lo que hago, si yo me enfoco en darle la gloria a Dios, Él me da gozo.
Él me da paz, Él me da gozo y me da paz. Ese es el intercambio que Dios quiere darle al hombre. Tú me glorificas a mí y yo te voy a dar gozo. Yo te voy a dar paz. Esa es la razón por la cual existimos. Es la razón por la que la Biblia dice una y otra vez, dad gloria a Dios. Y en Efesios, de hecho, Efesios dice todo lo que haga, hacerlo para la gloria de Dios. Es el enfoque constante de la Biblia, de las Escrituras. Cuando vivimos para la gloria de Dios, nos colocamos en el camino del crecimiento espiritual. Conforme glorificamos a Dios, comenzamos a crecer, iglesia. Comenzamos a crecer. El poder que está detrás del crecimiento espiritual, quien nos capacita es el Espíritu Santo de Dios, quien activa nuestro crecimiento. Así que eso es bien importante. Mire, para crecer espiritualmente usted debe enfocarse en eso, en darle la gloria a Dios. Y es la clave de ese crecimiento. Para mostrarle esto voy a ir a Romanos 1, 19 al 23. Voy a leer eso que es sumamente importante. Romanos 1, del 19 al 23, Pablo hablándole a los romanos le decía, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, esto es la conciencia. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice, pues habiendo conocido a Dios. ¿Qué quiere decir con habiendo conocido a Dios? Quiere decir que esa civilización, cuando Pablo hablaba, conocieron a Dios. Dice el versículo 19, porque las cosas, el principio, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. O sea, no hay excusa. En el corazón, el ateo más grande que existe en este mundo sabe que hay un ser que creó los cielos y la tierra, que fuimos creados. Y Dios lo puso en la conciencia y en el corazón de la gente. Entonces, dice que no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, se envanecieron, o sea, pensando en los razonamientos de la gente, y su necio corazón fue entenebrecido. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, en otras palabras, inventaron sistemas humanos idólatras de religión, las personas. Entonces el hombre tenía un conocimiento externo de Dios, pero no le glorificaron. Y ahí está la condenación básica de la raza humana. Si una persona no le da gloria a Dios, va en contra del universo. Entonces estas personas chocan contra Dios y esto, de verdad que realmente es muy serio. Jeremías está en Jeremías 13, 15 al 16, estaba bien preocupado por esto de la gloria de Dios en aquel tiempo. Y le decía a las personas que estaban en aquel tiempo allí, escuchad y oíd. Y decía, no os envanezcáis. O sea, no sean vanidosos. Todo esto es vanidad, en otras palabras. Pues Jehová ha hablado. Dice, dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os lo vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Eso le decía ese profeta en aquel tiempo. O sea, lo que siempre estorba la gloria de Dios es el orgullo. Es el orgullo. El hombre busca gloria para sí mismo. Usted lo ve en todas estas personas, en estos gobernantes, todo. Usted ve que buscan su gloria, narcisismo. Ellos son los más que saben, es todo. Y así vendrá su destrucción. Jeremías dice, denle gloria a Dios, no sean orgullosos. Y después dice, antes de que haga venir tinieblas, ¿verdad? Todo eso. De manera que rompe el corazón de Dios y del profeta cuando el hombre no le da la gloria a Dios, porque se colocan a sí mismos en el lugar de
juicio. Hubo un hombre que es una historia fascinante en Daniel, está en la Biblia, en Daniel 4, del 30 en adelante, ¿verdad? Usted ve esa historia de un rey, el rey Nabucodonosor. Este hombre, dice, habló el rey y él dijo, Nabucodonosor, se paró así frente a su castillo, todo lo que había era un hombre poderoso, había conquistado un montón de pueblos, y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Fíjese que a veces uno se queda ahí, pero en la vida de uno, cuando uno reconoce que lo que uno ha hecho es por la gracia, por la gloria de Dios, hasta donde hemos llegado es porque Dios lo ha permitido. Hay personas que se creen tan inteligentes y esto lo hice yo, porque esto lo hice yo, esto fui yo. Lo hiciste porque Dios te lo permitió. La Biblia dice que Jehová está en su trono y su reino domina sobre todo. Entonces, cuando tú tienes un corazón agradecido y reconoces que Dios te dio la capacidad para hacer lo que hace, usted no tiene idea de dónde Dios me ha llevado a mí. O sea, por poner un ejemplo, pero no es para glorificarme ni no, sino que es que yo siempre he dicho que gracias, Señor, porque tú me diste esta capacidad para esto. Es impresionante. Digo, quizá para la gente que tiene muchos recursos y cosas, pues no le está nada, pero a mí me estuvo grande. Por ejemplo, cuando yo desarrollé un proyecto de apartamento, si quizás en la cuenta mía no habían, yo creo que ni 300 pesos, y desarrollé un edificio de 1 millón y pico, o sea, pero no fue porque yo lo hice, eso fue porque Dios me llevó ahí a hacerlo. Y después entonces había una ley que el Señor me permitió, porque trabajaba en el banco y conocía esa ley, que se llama la ley 212, donde cuando se hacía esa inversión, yo hacía un proceso, que como trabajé en el banco, pues el Señor me capacitó para hacerlo. Hice ese proceso y le devuelven para atrás a la persona inversionista todo lo que invirtió. O sea, esa persona invirtió $1.200.000 y le devolvieron 900 y pico mil dólares. Y para colmo, eso te lo devuelven en un documento, para que ustedes puedan entender, que se llaman créditos contributivos, donde las personas que pagan muchas contribuciones, compañías grandes, pues compran esos créditos a descuento para ahorrarse contribuciones. Y yo recuerdo que yo tuve que vender esos créditos y reunirme con gente que yo decía, Dios mío, yo tengo 300 pesos en la cuenta, ¿cómo yo voy a venderle un crédito aquí a esta gente que eran gente millonaria comprando esos créditos? Y yo tenía que firmar y hacer todo eso. Donde el Señor te lleva, pero tienes que reconocer que no eres tú. Es que Dios le plació eso, le plació ponerme ahí. Cuando sacamos los permisos de la iglesia, el Señor claramente en mi corazón me habló. Yo sé que fue el Espíritu Santo de Dios. Yo que te capacité para que hicieras este trabajo, porque eso fue después de todo eso. Pero fíjese que quizá el propósito de Dios era la aquí ahora mismo. Este es el propósito de Dios. Porque yo que te capacité para que tú me sacaras el permiso de esta casa y no has hecho nada. ¿Así? Y yo cuando cogí ese permiso ahí, y en 3 meses se sacó el permiso, después de 14 años luchando con eso, años, para que le dieran el permiso a esta iglesia en esta comunidad. Pero es en el momento de Dios y la gloria es de Dios. Pues este rey, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué. Que por él, dice, para casa real con la fuerza de mi poder. Él decía que el poder era de él también. Y para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Así de fácil. Y de entre los hombres te arrojan, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas
que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Mira, esto también se puede asemejar a situaciones que nosotros vivimos, que a veces nosotros, porque es que me viene esto al corazón, no podemos controlar, no podemos, o sea, nos sentimos impotentes de resolver situaciones que nos pasan en nuestra vida, ya sea de cualquier índole. Usted quiere tratar de resolver, buscar, pero ¿cómo? Pero entonces usted va a ¿quién? Al que lo puede resolver. Bueno, yo recuerdo cuando mi hija, la situación de mi hija, que me angustiaba, me paralizaba, yo iba a trabajar y se me quedaba la mente en blanco porque la preocupación era tan grande y todo el tiempo giraba y era una cosa bien. Pero cuando tú entregas eso al Señor, yo entregué, Señor, te entrego esta situación. Yo no puedo hacer nada, pero tú sí puedes estar 24/7 ahí. Pero yo no. Te la entrego y empecé a descansar. Una cosa tremenda. Te reconozca que hay un Dios que todo lo puede. Y si no te lo permite el Señor es porque tiene un propósito para tu vida bueno. Otro que no le dio la gloria a Dios pues se llama Herodes. En Hechos, la Biblia, en Hechos, un libro de Hechos 12, 21 y 23. Dice, un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. Esa palabra arrengó quiere decir que le estaba dando un discurso a ellos, pero el discurso que él estaba dando era para él glorificarse, o sea, era un discurso para atraer a la gente, que la gente, ¿verdad?, glorificarse. Y dice, y el pueblo aclamaba gritando, el pueblo se dio cuenta, porque eran... Y le dicen, voz de Dios y no de hombre. Y como él no le dio la gloria a Dios, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no le dio gloria a Dios y expiró comido de gusano. Totalmente. Y esto es básico. O sea, usted le da la gloria a Dios o paga el precio. Así de claro. Lo hemos visto a través de toda la Biblia. Y terminando, el resumen de todo lo que he hablado, es la generación que se rehusó, en la Biblia ahí está la generación que se rehusó a ver la gloria de Dios en el cielo, terminó arrojada del infierno. Si usted va a la Biblia y lee la Biblia, usted sabe que en el cielo hubo una revelación. Satanás se rebeló con una tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Y se los llevó y fueron arrojados del cielo. ¿Por qué? No le dieron la gloria a Dios. La generación que se rehusó a ver la gloria de Dios, en el rostro de Moisés se abrió la tierra y se los tragó. ¿Se acuerda de eso? En el libro de Génesis, Moisés se fue para el monte a hablar con Dios para que Dios le diera las tablas, y el pueblo abajo, como Moisés no llegaba, se empezó a corromper y como querían adorar algo, pues hicieron un becerro de oro. Lo tallaron, cogieron todo el oro, hicieron un becerro y empezaron a... ¿Qué pasó allí? Se abrió la tierra, dice la Biblia. Bueno, usted ha visto la película de Moisés, que esa película es de años. Se abrió la tierra y se tragó a toda esa gente. ¿Por qué? No le dieron la gloria a Dios. Lo que dice Romanos 1. La generación que se rehusó a ver la gloria de Dios en el tabernáculo terminó en el desierto. La generación que se rehusó a ver la gloria de Dios en el templo fue echada a un lado también. También hubo otra generación que se rehusó a ver la gloria de Dios en Jesucristo. Ha sido aislada de la bendición de Dios. Cuando Jesús llegó allí, después del año 70, destruyeron a Jerusalén completamente. Hasta el 1940 y pico que volvieron a unirse. O sea que la generación que no reconoce la gloria de Dios antes de que Él venga, en este tiempo, ahora estoy hablando de este tiempo, esta generación, si no reconoce la gloria refulgente de Dios, conocerá una eternidad sin Cristo y sin Dios. Y es algo muy serio. O sea, cuando usted rehúsa darle la gloria a Dios, dice Romanos 1, Dios lo entrega a una mente reprobada. Por eso hay tanta gente con mente reprobada, con pensamientos terribles, porque no hay humildad. Por eso el Señor dice, aquel miraré que es humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra, que reconoce que nosotros, o sea, ese texto que dice
¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que le visite. Oiga, examine. Por eso la oración del salmista: examina mi corazón y conoce mis pensamientos, ¿verdad? Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. Así que, amada iglesia, yo les exhorto en esta mañana que viva un día a la vez. Viva un día a la vez. Deje el pasado. Mire, el minuto que pasó ahora no va a volver. Jamás. Cuando uno vive pensando en el pasado, retrocede. Si piensas en el presente nada más, te estancas. Tienes que mirar hacia tu futuro, planificar, caminar, ¿verdad? Así que vamos a estar de pie, vamos a escuchar esta canción. Necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame hoy, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Mañana quizás no venga. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, el mundo está peor, hay mucho dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío. Mañana quizás no venga. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío.
Padre, en esta hora, Dios, venimos delante de ti. Hemos predicado tu palabra. Queremos crecer. Queremos entender nuestra posición en ti, Señor. Queremos que nuestro corazón sea un corazón transparente. No te podemos engañar. Tú nos conoces profundamente. Pero qué maravilloso que hay más gracia en ti que pecado en mí. Y que tu amor sobrepasa todo entendimiento. Todos los que estamos aquí, Señor, estamos aquí porque te necesitamos. Reconocemos que tú eres el Dios creador de los cielos y de la tierra. Que tú creaste todo, Señor, el mundo y los que en él habitan. Y que viniste a esta tierra, nos visitaste, te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz para darnos vida, para que pudiéramos vivir, para que la muerte no se enseñoreará de nosotros. Y viniste a esta tierra para darnos vida. Pero en este caminar, Señor, todos los que estamos aquí, incluyéndome, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos fortaleza, fuerzas para continuar en estos procesos difíciles que llegan a nuestra vida. Te pedimos dirección. Te pedimos que renueves nuestras fuerzas. Que podamos mirar hacia adelante y no hacia atrás. Que podamos dejar todo nuestro pasado, los que nos atormentan, lo que arrastramos, Señor, que nos lleva a actuar de diferentes maneras. Queremos entregarte todo a ti, Señor. Que tú hagas una obra poderosa en cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí, humillados delante de tu presencia. Así que oro por cada uno de mis hermanos que han llegado hasta aquí con esa fe de querer escuchar tu palabra para crecer. Ayúdalos en el resto de la semana, suple sus necesidades, dale dirección, guíalos, Señor. Padre, tú eres el pastor por excelencia. Tú mirabas a aquel pueblo y decías, te compadecías porque eran ovejas que no tenían pastor, pero nosotros te tenemos por pastor. Así que guíanos y dirígenos y fortalécenos. Ahora llévanos, Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios me los bendiga, amados.